He reunido otros 15 detalles increíblemente realistas de Red Dead Redemption 2, porque otra cosa no sé, pero en este juego detalles hay para dar y regalar. El tema de la explotación laboral lo llevamos de lujo, Rockstar, pero lo que sea por poder ver la caca con calidad Full HD, así que ¿por qué no empezamos con esto? Alguna que otra vez he alabado lo realistas que se ven las explosiones en Red Dead Redemption 2. Por segunda vez en un juego de Rockstar desde Red Dead Redemption 1, las pequeñas explosiones no son como las exageraciones sin sentido de las películas y se acercan muchísimo más a cómo son en la vida real. Pero ¿qué es lo que hace realmente daño en una bomba? La onda expansiva es un choque de aire que destruye o manda al carajo a todo lo que se encuentre en su rango de acción, y con una cámara adecuada podremos incluso llegar a ver su forma. En Red Dead Redemption 2 y con la ayuda del Dead Eye podremos ver cómo la onda se desplaza desde el lugar de la explosión afectando a todo lo que puede. Pero es que además podremos verla muchísimo más fácilmente si activamos el modo foto en el momento de la explosión. Jamás he visto una explosión tan detallada en ningún otro juego y seguramente no veamos otra así en GTA 6. Lo de la caca en HD de Red Dead que mencionaba al inicio del vídeo no era ninguna broma. Ya es bien sabido que en este juego los caballos son muy apasionados a lo que viene siendo el hobby de cagar cada 30 segundos, lo cual respeto y no pasa nada. Pero resulta que si por accidente o queriendo pisamos uno de estos montones de zurullo del suelo, escucharemos un agradable sonido a lo... mientras que la mierda pasa a estar pisada. Joder, cómo te quiero, Rockstar. Con la popularización extrema de los mundos abiertos en los últimos años, estamos muy familiarizados con el tema de los conocidos como eventos aleatorios, aunque la mayoría de aleatorios no tengan nada. El caso es que en Red Dead Redemption 2 son considerados como eventos del mundo y es posible que se repitan más de una vez, dándole más credibilidad a la palabra aleatorio. Y aún así parece que nuestro protagonista será capaz de comentar lo ocurrido con los responsables del suceso al terminar el evento. Ya sabemos bien que podremos hablar con todo el mundo y darles los buenos días y todo lo que tú quieras, pero comentar exactamente lo que acaba de ocurrir en cada maldito evento y mantener una pequeña conversación sobre ello es otro rollo. Soy muy fan de eso de darle de comer a los cerdos cuando me aburro en Red Dead y eso lo sabéis de sobra, pero hay veces en las que no es del todo necesario que seamos nosotros los que llevamos la comida hacia donde corresponde. Si un cuerpo se queda abandonado en mitad de un camino o simplemente al aire libre donde nadie se pare a recogerlo y volvemos al rato, veremos que hay animales aprovechándose de él o ya lo han hecho durante el tiempo que hemos estado fuera, por lo que veremos claros arañazos, agujeros y por supuesto faltarán los ojos. Pero hay un nivel de descomposición superior al que, sintiéndolo mucho, no he podido llegar ni pasando 2 horas de mi vida esperando delante de un NPC eliminado. No conozco si se necesitan unas condiciones súper especiales para que esto ocurra, pero podremos ver con el paso del tiempo cómo el NPC se va transformando lentamente en un esqueleto, con algo con lo que hay que tener mucho cuidado es con las pistolas cuando estamos navegando por ahí. No es muy común eso de navegar en este juego, la verdad, pero cuando lo hagas, por favor, intenta aunque sea no dispararle al suelo ni tentar a nadie a que lo haga, porque lo único que conseguirás es que poco a poco el agua vaya entrando hasta que se hunda el barco. Obviamente podremos hundirle el barco a los demás y joderle las vacaciones o su sustento familiar, pero al menos lo pasaremos bien mientras lo hacemos. Después de la guerra civil estadounidense, el país continuó con la construcción masiva de vías para satisfacer todas las rutas posibles y en muchas ocasiones usando mano de obra china. Esta clase de historia no ha sido por la cara, ¿vale? Lo prometo. En Red Dead encontraremos campamentos de inmigrantes chinos trabajando en la ampliación de las vías de tren que encontramos en el juego. Muchos de ellos se quejarán en su idioma del duro trabajo al que se ven obligados a acceder y nos contestarán en inglés si les hablamos. Lo que es más curioso es que conforme vamos completando las misiones, la construcción irá avanzando hasta el punto de que cuando terminemos el juego y hayan pasado unos 7 años, el circuito habrá sido completamente acabado. Esto es algo que podrían haber hecho perfectamente para GTA V, pero igual es un detallazo lo de los chinos trabajando y la prosperidad económica industrial
industrial a finales del siglo XIX. Llenarse de mierda es una de las mecánicas que más vas a ver cuando juegues a esto, aunque como ya sabéis la solución es bien sencilla y se basa en darnos un baño o en su defecto darnos un baño, pero algo menos convencional. En Red Dead Redemption 2, y como no podía ser menos teniendo en cuenta los detallazos que tiene, a veces basta con esperar a que llueva. Según lo sucios que estemos, tardaremos más o menos en limpiarnos solo con la lluvia y es un proceso bastante lento, pero bueno, funciona, que es lo importante. Lo que es aún más realista es que si estamos lo suficientemente sucios, la lluvia sí que no será suficiente y solo expandirá más la mancha por nuestra ropa. La ducha otaku la llaman. GTA 4 fue el primer juego de Rockstar en traernos la posibilidad de visitar espectáculos en vivo cada vez que queramos para disfrutar de la comedia y otros tipos de entretenimiento. En Red Dead y aparte del cine, también tendremos estos espectáculos que nos dan la oportunidad de presenciar actuaciones musicales, trucos de magia, monólogos y todo con el factor de poder interactuar todo el tiempo. Sí amigos, al igual que vosotros le deis like al vídeo porque supongo que ya lo habréis hecho, en esta época la manera de apoyar a los creadores era dejándoles saber en voz alta lo que pensabas de ellos, por lo que podremos animarles y pedir más de lo que están haciendo o por el contrario pedir que hagan otra cosa o insultarlos. Además de todo esto, cuando en un truco de magia pidan un voluntario, podremos salir de entre el público y participar en el espectáculo. El detalle de las ondas expansivas es de otro mundo, pero es que con él también llega el de la destrucción de los objetos en la calle o donde sea. La mayoría de superficies del juego que no sean paredes son básicamente destructibles, desde ventanas hasta barandillas, carros, lo que sea. El mítico problema de que sería demasiado difícil destruir edificios en GTA porque habría que añadir un proceso de reconstrucción aquí no es necesario, porque básicamente todo lo que puedes destruir se puede cambiar en relativamente poco tiempo. Por favor, de verdad, no me digáis que esto no es satisfactorio. A todos nos han hecho o hemos hecho el amago de lanzarle algo a alguien para ver cómo se asusta y realmente sin ninguna otra intención detrás de eso. Es algo tan común que ni siquiera le damos importancia. En Red Dead Redemption 2 también podremos conseguir este efecto, pero como obviamente no existe ningún botón para hacer dicho amago, lo que podemos hacer para comprobar este detalle es ir al calabozo, ya que si intentamos lanzarle algo a los presos, el objeto no llegará hasta ellos y podremos ver cómo se asustan por el mero hecho de que lo hemos lanzado. Sí, ya lo sé, puede parecer una absoluta gilipollez, ¿vale? Pero pensadlo por un momento. El NPC se está asustando porque le podría haber dado, o sea, ni siquiera le hemos dado. Ningún preso ha sido dañado durante la grabación de este vídeo. Da igual. En la historia de este juego se nos deja claro multitud de veces que para comer primero hay que trabajar, y eso es precisamente lo que hacen durante el día la mayoría de los NPCs del juego. En las zonas rurales veremos muy a menudo gente pastoreando, cultivando o en el caso de este punto cortando leña en trozos más fáciles de quemar. Espero que estéis pensando lo mismo que yo. En efecto, si lanzamos el Tomahawk a un tronco colocado para ser cortado, este caerá perfectamente cortado porque bueno, todos sabemos que aquí Arthur Morgan es en realidad un asesino de la hermandad o algo así. Cuando estamos en un tiroteo tenemos multitud de oportunidades para disparar a nuestros objetivos. Las más obvias son el corazón y la cabeza, pero hay otros lugares que a pesar de no eliminar a los NPCs instantáneamente, sí que les provoca algo que no sé si es buena idea comentar en YouTube manteniendo la estabilidad de mi canal, pero se resume en lo que me gustaría llamar como mear por el cuello, supongo. Algo que hará que el NPC caiga, se levante, se asuste y se aleje del combate lentamente hasta que finalmente se apague. Mear por el cuello se llama. A principios del siglo pasado y finales del anterior, la gente estaba loca por inventar cosas nuevas. En plena revolución industrial, cualquier persona que lograra aportar valor se volvería automáticamente rico y una de esas cosas de valor fueron los aviones. Aparatos que no se llegaron a inventar
Rockstar como tal los conocemos hasta finales de Red Dead Redemption 2. Pero es curioso que podemos encontrar los restos de lo que intentaron estas personas locas por hacerse ricas de las que hemos hablado antes, como los restos de este planeador destrozado con el cuerpo de su piloto aún en el interior y parece que murió al clavarse en el corazón una barra metálica en el impacto que no debería estar ahí y por supuesto tampoco tenía cinturón de seguridad. Además en el desierto encontraremos otro de estos planeadores, pero esta vez fabricado por un personaje que veríamos años más tarde en el primer juego, en Red Dead Redemption 2, y por supuesto si somos lo suficientemente rápidos podremos capturar la flecha en el modo foto saliendo de nuestro arco, lo que nos puede dar bastante juego a la hora de tomar fotos épicas de forma muy sigilosa y satisfactoria. Hay una mecánica en el juego que de lo interesante y completa que es acaba siendo un detalle en sí misma, y estoy hablando de los negocios ocultos. Estos negocios ocultos son pequeñas empresas o simplemente actividades ilegales que hay escondidas detrás de negocios legítimos y que conoceremos si investigamos un poco o gracias al chivatazo de algún desinteresado con el que interactuemos por la calle. Gracias a toda esa información nos plantaremos en el negocio legítimo y obligaremos al tendero a que nos lleve hasta el ilegal. Una vez ahí generalmente nos enfrentaremos al conflicto y tendremos que tomar una decisión o simplemente llevarnos todo el dinero que podamos. Esto es algo que prácticamente seguro van a meter en GTA 6. ¿Hay algún detalle de este vídeo que no conocías? Me interesa bastante tu opinión. Agrégame a tus redes sociales para estar en contacto, sobre todo en Twitter. No te olvides de dejar tu like porque nos vemos en el próximo vídeo.